Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy Iván Arias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por fin, Iván Arias en estudio de Marítima 100.9. Este es un hombre que viaja todo el tiempo. Creo que su agenda está más complicada que la del presidente Evo Morales. ¿Ah? Pero yo no entrego obras. Y de casualidad supe que estaba aquí en Santa Cruz. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que tenés mucho trabajo en estos días que estás en Santa Cruz de la Sierra, pero creo que era importante tenerte aquí en estudios, en este espacio que tenemos como Semanario 1. Nosotros le hemos llamado a nuestro espacio Periodismo sin Photoshop. Así que espero que tus primeros comentarios sean sobre la realidad nacional sin Photoshop. Muchísimas gracias, Maggie, aquí a los compañeros que están en el programa de Marítima, Semanario 1, ¿no? Exactamente. Semanario que antes sacabas en papel. En papel, dejé de imprimir porque se iba todo para la imprenta, sí, y me quedé con deudas y con poca publicidad. Deberías pedir papel a Papel Bol. No, así además evitaba que quiebre. Sí, evitabas que quiebre. Esa es otra empresa que está en quiebra también. Porque claro, mira, solo un paréntesis, ya que has tocado ese tema. Lo has escuchado al vicepresidente Álvaro García Linera recriminándole a los gobernadores, a los alcaldes, que son unos rentistas, que solamente extienden las manos, que por qué no van y hacen empresas y generan sus propios recursos. Digo, ¿cómo puede el vicepresidente decir eso si no tiene un ejemplo en el gobierno central de una empresa de las que han creado ellos? Y no estoy hablando de Yacimiento, porque Yacimiento es otra historia, ¿no es cierto?, pero de las que han creado y que sean de verdad rentables. ¿O hay alguna? No, a ver, el presidente no solo les dijo que por qué no hacen empresas, sino que también les dijo que son flojos. Exactamente. Podemos quizás acordar en algunas cosas, pero yo digo primero, bendito sea el Señor que las gobernaciones no se han puesto a hacer empresas, porque si no nos iría como la mona, como le está yendo al gobierno nacional con las empresas nacionales. Y tú hablas de Yacimientos, pero Yacimientos es un barril sin fondo, nadie sabe cuánto va. Y te voy a decir que están mal Yacimientos, que fíjate, en plena época de bonanza no hemos podido tener las suficientes reservas como para abastecer el mercado argentino. Es decir, en 10 años de gobierno hemos vuelto a Chile exportador de gas. ¿Te acuerdas que decía, ni una molécula de gas para Chile? Para Chile. Ahora resulta que Chile exporta gas. Es decir, esta es la tragedia. Entonces, ¿cómo es posible? Aquí estaba viendo justo una revista, que es esta revista que estaba Energy acá Press. en Energy Press, y me quedé sorprendido porque son cifras oficiales. Fíjate, en los tiempos neoliberales, que tanto se critica, se hicieron 68 pozos, perforaciones. De esos 68 pozos es que el actual gobierno vive. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues si hablamos de flojos. Lo único que se ha dedicado es a ordeñar las vacas que dejó el neoliberalismo. Y las nuevas prospecciones, nuevos campos, no se descubren. Incahuasi mismo, que ahorita ya era una prospección anterior. Entonces, si hablamos de flojera, yo digo, el gobierno tiene que aplazarse, ha aplazado mucho, porque la flojera, mira, en tiempos de bonanza no hemos podido generar la capacidad de tener primero reservas, pero además de diversificar la economía. Nuestro presidente el 6 de agosto ha dicho, por fin me doy cuenta que no hemos diversificado. 10 años. Oye, si 10 años le andamos diciendo ya no hay que invertir en más de lo mismo. A los tarijeños, fíjate cómo seguimos sacándole palo, del mismo palo sacamos muebles, del mismo palo sacamos sillas, del mismo palo sacamos pupitres. No, hay que cambiar la matriz. En Tarija, por ejemplo, ya no deberíamos seguir invirtiendo en una fábrica de polipropileno, que no sé cómo que quiere, para sacar plásticos. No, lo que deberíamos hacer en Tarija es las excedentes, invertirlo en otra. Por ejemplo, la industria vitivinícola. Eso es diversificar.
Pero nosotros seguimos machaconamente metiéndole a la misma matriz, y entonces efectivamente, después se nos va a acabar el gas, no va a funcionar la planta de polipropileno, así, te das cuenta, nosotros mismos nos hacemos el harikiri, cuando en realidad lo que hacen los países inteligentes, lo que dicen muy bien, tengo excedentes, estos excedentes los invierto en otros rubros de la economía, diversifico mi economía. En Tarija, por ejemplo, podríamos haber diversificado el desarrollo, y ahorita los tarijeños estarían no dependiendo tanto del gas, en 97% como depende, y sino más bien hubiesen desarrollado otro. Pero no lo hacemos eso en el país. Entonces, cuando el presidente dice son flojos, cuando el presidente dice, ¿por qué no hacen empresas estatales? Yo me persino, digo, Dios mío, bendito sea el Señor, que las gobernaciones y municipios no han hecho empresas, pero además, hablar de flojera, también hay flojera en los municipios, hay flojera en las gobernaciones, estoy de acuerdo, o sea, hay que reconocer, ahora los gobiernos municipales, ahora las prefecturas o gobernaciones hablan de pacto fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo, 100%. Cuanto más le podamos sacar al gobierno central, que ahorita administra el 85% de los recursos, mejor. 88%. ¿No? Esta cantidad es impresionante, tenemos un Estado central megalómano. Pero también veamos qué pasa hacia abajo. Yo les pregunto a los gobernadores, les pregunto a los alcaldes, ¿por qué cuando recibieron ingentes cantidades de recursos no pidieron pacto fiscal? En realidad, y voy a hacer aquí una salvedad, el tema del pacto fiscal lo viene planteando Santa Cruz desde hace años, no es de ahora, ¿no? No, sí. Solo que, claro, como era Santa Cruz, siempre se lo mira chueco, pues, ¿no? Cualquier demanda que hay. Porque es bueno también aclarar, más allá de que se puedan hacer las críticas a la gestión en todos los niveles de gobierno, el pacto fiscal es algo que está establecido por ley, es un mandato Deberíamos legal. haber hecho ya. No es un favor que se va a hacer desde el gobierno central a los otros niveles de gobierno. Totalmente. El problema es que no se está cumpliendo. 6 meses después del censo debió de establecerse el inicio de un proceso para ver el pacto fiscal en beneficio de todas las gobernaciones. Pero y verdad, todos Santa los Cruz municipios. fue la primera, no le siguieron los otros departamentos, no le siguieron los otros municipios, y hoy que están en crisis empiezan a reclamar pacto fiscal. Entonces yo digo, discúlpenme, señores, había que, en tiempo de vacas gordas, había que sentarse en la mesa y decir, oye, se nos viene una época buena, ¿qué hacemos? ¿Cómo invertimos la plata? Porque un pacto fiscal no es solamente, el pacto fiscal en Bolivia está pensado mucho por plata. En realidad el pacto fiscal tiene 4 hasta 5 componentes. En un pacto fiscal tú decides primero la orientación del país, es decir, hacia dónde quieres que vaya tu país. ¿Vamos a seguir con la matriz extractivista o vamos a diversificarnos más bien en otra? Esa es la primera cosa. ¿Qué queremos hacer de nuestro país? Segundo, decides, en función de esa visión, decides los proyectos y programas y las políticas que vas a sacar. Tercero, decides quién va a llevar adelante eso. Es decir, quién es mejor para que haga determinadas cosas. El gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno departamental, la concurrencia, y recién defines las platas. ¿Te das cuenta? Pero es en función de la orientación que quieres hacer de tu departamento. Claro, yo te estoy escuchando, Iván, y me quedo callada porque es que hace por lo menos 2 años o más, no me acuerdo, José Luis Parada, que era el secretario de Hacienda de la Gobernación, machacaba todo el tiempo con el tema del pacto fiscal, y Teófilo Caballero, me acuerdo bien de las 2 personas a las que escuchaba de manera recurrente, y me acuerdo muy bien que Parada llegó a decir el año pasado, claro, resulta que ahorita, que es cuando están los recursos disponibles, no estamos hablando de este tema y vamos a querer hablar del pacto fiscal cuando no haya que repartir sino pobreza o déficit, ¿no? Así es. Que es lo que está ocurriendo. Ahora todos piden pacto fiscal en tiempos de vacas flacas, o sea, y en realidad había que sentarse a hablar de pacto fiscal en tiempo de vacas gordas para, como dice la Biblia nomás, o sea, la Biblia dice, hay que leer nomás, ¿no? Dice, hay que prepararse en tiempo de vacas gordas, hay que prepararse para tiempos de vacas flacas, no hay que ser muy sabio, pero ¿qué es lo que hacemos los bolivianos? Viene vacas gordas, viva la jauja, ¿no? Helicópteros, aviones, canchas, aeropuertos, estadios, palacios de gobierno. Botamos la plata, el gobierno hace un museo, o sea, y que no pensamos en el futuro. Y yo siempre digo, el gobierno que tenemos es nomás también como nuestro país, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre normalmente, tú lo vas a ver. Negro, me han aumentado salario. ¡Qué bien! Vamos a chupar. Esta es la forma, ¿no? Y así hacemos los bolivianos normalmente. Viene la plata y meta jauja, meta dinero por acá. Gastamos sin pensar el mañana. El mañana para nosotros es dentro de 1 hora.
no, el mañana no tenemos perspectiva de futuro. Lo que ha pasado con los cooperativistas, fíjate esto que estamos viendo aquí en el Es periodo. terrible, ¿no? El conflicto Pero con es que los cooperativistas mineros. expresan lo que somos los bolivianos. Fíjate Potosí y lo que es el actual gobierno. Por eso creo que entre cooperativistas y gobierno se miran y se ven al espejo y un poco se ven tan feos ambos que dicen y no se quieren, porque en el fondo es lo mismo. Lo que ha ocurrido con el gobierno nacional ha ocurrido con los cooperativistas. 10 años que los cooperativistas, de los 10 digamos 8 años. 8 años que los cooperativistas mineros han vivido en jauja. Madre, tú ibas a Potosí y Potosí era la ciudad con más hammers per cápita de todas las ciudades. Estamos hablando de hace 4 años, ¿no? Sí, Yo o sea, fui y me impresionó. Me acuerdo que lo impresionante. comentaste. O sea, en es una oportunidad. impresionante. Y tú ibas a los boliches, no, pues no había huislulo, no había cerveza. Etiqueta azul, dorada. Los minachos. Y tú les decías a los minachos, oye hermano, ¿por qué gastas así tu plata? Y su argumento decía, es que mañana de repente me muero. Pero bueno, y se han tirado la plata. ¿Qué han dejado para Potosí? ¿Qué han dejado? Entonces, lo que ocurre con los cooperativistas mineros ocurre en el país. Y hoy, un gobierno que ha derrochado la plata, que ha despilfarrado la plata, se encuentra con otro sector que ve que los precios han bajado, que el estaño ya no da, que lo da, y empiezan a enfrentarse, pero es como mirarse al espejo. En los cooperativistas debemos mirarnos todos los bolivianos, porque es la tragedia del país, esa tragedia que siempre tenemos, crisis, bonanza, despilfarro, lamento, crisis. Y no es la primera vez. No es la además, primera ¿no? vez. O sea, ¿te das cuenta? Lo de los cooperativistas, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a futuro, es la tragedia del país. ¿Por qué, Dios mío, nos tiene que pasar siempre esto? ¿Por qué el general Banzer entre el año 71 y el año 77 tuvo la misma cantidad de recursos, quizás un poco menos, pero igual, ingente cantidad de recursos? El petróleo estaba en $1. ¿Sabes a cuánto subió? A 10. Como ahora estaba en 20 y subió hasta 150. El estaño estaba en 1.5, subió a 8. Como ahora estaba en 2 y subió hasta 12. No teníamos en aquel tiempo soya, pero teníamos algodón. No había los cheques venezolanos, pero había los petrodólares. Es decir, ¿y qué hizo el general Banzer? Lo que está haciendo este gobierno. Entonces yo digo, no es un problema de ojotas o de botas. O sea, no es un problema de chullo o de casco. Algo tenemos los bolivianos en la cabeza, algo, sea quien sea, que no sabemos aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, ¿qué hizo Chile en aquel tiempo, en el mismo periodo? ¿Qué hicieron los chilenos? Pinochet, que podemos censurar, podemos hacer todo lo que tú quieras por dictador, pero tuvieron los chilenos una virtud, cambiaron su matriz productiva, de tal manera que cuando Pinochet salió, la concertación mantuvo muchas de las cosas que se hicieron de la economía chilena. ¿Qué es lo que está haciendo Perú ahora? Perú está cambiando la matriz productiva de su país. Es un proceso que viene desde Fujimori, lo mantienen todos los gobiernos, y fíjate, nos llega cebolla peruana, tomate peruano. Fíjate, yo siempre planteo en el caso de La Paz, les digo, señores, la trucha que comen los paceños, el 90% de la trucha es del Perú. El 90% de la trucha que comen los paceños es del Perú. Pero ¿cómo es posible si tenemos el lago? Claro, yo cuando fui a investigar esto, fui al lago, les dije, señores, ¿y por qué los paceños no producimos? Primero, el sistema de producción comunitario. Fíjate, esta producción, esta idea de lo comunitario, no funciona, pero primero es comunitario. Segundo, les pregunto por qué no hay. Es que sabes que los peruanos no nos quieren vender los alevinos. ¿Cómo que no? No, es que los peruanos venden del puno. Luego le digo, oye, ¿por qué la trucha boliviana es más chiquitita, así más o menos unos 30 centímetros, y la peruana casi llega a 60, ¿no? Me dice, es que los peruanos no nos quieren vender el alimento. Entonces, ¿qué haces tú? Yo me fui a Puno. Primero llegas a Puno y es impresionante. Las celdas, ¿no? Son familiares, son individuales, son competitivas, están compitiendo entre ellas. Sistemas, además, ¿cómo se llama? Ya hasta con cronómetros, se están dando la comida. Entonces les preguntas, oye, señores, ¿y de dónde traen ustedes los alevinos? ¿Ustedes producen alevinos? No, dicen. Nosotros traemos desde Alaska. Alamacán. Si el avión aterriza en Miami, luego antes, hace años, aterrizaba en Lima. Y a nosotros teníamos que viajar 48 horas, ida y 48 horas vuelta a traer los alevinos. Y ahora, ¿de dónde? Del Alto. ¿Cómo?
Sí, sí, de la ciudad del Alto, de ustedes. Claro, porque ahora el avión aterriza en el Alto, nos toma 2 horas, ya no 48, ¿no? Nos toma y traemos los alevinos aquí, a la Maca. ¿Y por qué las tuyas de ustedes son más grandes? Por la alimentación, señor. ¿Y de dónde traen su alimentación? De ustedes, pues, si ustedes producen torta de soya. O sea, fíjate, de nosotros compran la torta Iván, de soya. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo ahí? es el sistema productivo. Nuestro sistema productivo y el poco incentivo a la producción familiar, a la empresa, el desprecio Ahí a la sí empresa. tiene que ver con una visión de Estado de quienes se turnan en el poder. Exactamente. No hay vuelta. No hay, claro. Si quieres más bien del sentido común de las cosas. ¿Qué es lo que ha apostado Perú? Ha apostado por desarrollar sus fuerzas productivas, desarrollar a las empresas privadas. En cambio, en Bolivia, ¿qué hemos apostado? Por desarrollar el Estado. Por eso, pero esa es una visión de Estado que No, claro. parte de los niveles de gobierno. No, por ¿no? supuesto. Y por supuesto también de las élites o de los sectores empresariales. Hay una ausencia de todo por todas partes en el país. ¿Cuál es tu perspectiva de Bolivia? Hemos hablado un pedazo y con ejemplos concretos de lo que pasa en la economía y por qué no salimos de este círculo vicioso. Economía y política están sí muy relacionadas, ¿no? Difícil hablar de economía si dejamos de lado la política porque son las políticas de Estado las que te direccionan para un lado o para otro en el desarrollo de un país. Y es verdad, yo creo que no es una cuestión de decir solamente en este periodo, ¿no? Este es un problema recurrente, vos has hablado desde la época de Banzer, pero no hay también cómo obviar que ningún gobierno, por lo menos después del 77, ha tenido la oportunidad histórica que ha tenido este gobierno por el periodo en el que está en el poder, por la cantidad de plata que ha manejado y por todos los factores que eran favorables al gobierno en la coyuntura internacional. No hablo solamente de economía, de precios de materias primas, sino del aval político Mortal. y la predisposición que ha habido en el concierto internacional hacia el gobierno presidido por Evo Morales. Evo Morales pudo haber sido el Mandela boliviano. Mandela no lo pudo recibir a Evo Morales cuando fue con su chompita de rayas, ¿no? Viajó por todo el mundo. Hay que reconocer que Evo Morales nos puso en la palestra internacional. Era una expectativa gigantesca. Todos los reyes, presidentes lo recibieron, más allá del protocolo. ¿Te acuerdas que en España decían cómo va a ir a visitar al rey con su chompita? ¿No? Pero el rey lo recibió, porque Evo Morales era un símbolo. Entonces, cuando se fue a Sudáfrica, Mandela estaba un poco enfermo, no lo recibió, pero sí lo recibió Tadeu Mbeki. Y Tadeu Mbeki le transfirió, le encomendó a que le pasara los siguientes consejos a Evo Morales. Primero le dijo: eres un hombre con una gran aceptación, Ahí viene el cafecito. Hablamos del Evo y nos hace daño algo. Entonces, nos atoramos. Entonces le encomendó, le dijo: mira, tú eres un hombre con mucha legitimidad, lo cual tienes que aprovecharla. Y le dio los siguientes consejos. Primero, no te pelees con Estados Unidos. Tienes que reconocer que Estados Unidos tiene su influencia ahí. No te pelees con las potencias extranjeras porque vas a depender de él. Más bien, trata de llevarte bien con esos países. ¿Para qué? Para el segundo consejo, para atraer la mayor cantidad de inversiones. Lo que nosotros hemos hecho. Les decía, traer la mayor cantidad de inversiones, porque eso te va a permitir convertir a tu país en el centro económico, en la luz del desarrollo, lo que nosotros hemos hecho en Sudáfrica. Tercero, estás haciendo asamblea constituyente. No transformes todo. ¿Sabes qué? Y evita la palabra indio, étnico, blanco, no, porque nosotros acá, por ejemplo, nuestra constitución habla de ciudadanos. No hablamos de blancos ni de negros, porque eso divide. Tu país necesita unirse. Tercero, ¿no? Mover el tejido empresarial de tu país. Volverlos a los indígenas, como nosotros hemos vuelto a los negros, empresarios, emprendedores. Y tú como Estado solamente dedícate a generar consensos. Fueron consejos sencillos, a mi juicio muy sabios.
Andrés Torres, que es el que cuenta esto. Ay, lo he escuchado y ¿no? es patético. Entonces dice Andrés Torres y Andrés, ¿y qué dijo Evo de esto? Y Andrés Torres Saliendo de la reunión. saliendo. ¿Qué tal, Evo? ¿Qué te ha parecido? No, pues, dice. Este Mandela son neoliberales. Se han vendido al imperio. O sea, fíjate. O al enemigo, no me acuerdo Sí. cuál fue la expresión. O sea, fíjate, semejantes sabios consejos. Entonces, Evo Morales, que podía haber sido el Mandela boliviano, perdió la oportunidad. Porque Evo Morales, lo que tú dices, qué legitimidad. ¿Te acuerdas cuando, especialmente en Occidente, cuando Evo Morales decía no a la autonomía? ¡Brum! No a la autonomía. Cuando Evo Morales decía sí a la autonomía, sí a la autonomía. Había una lealtad, un apego. Pero eso se ha ido muriendo, eso se ha ido perdiendo, porque fíjate ya el referéndum de los estatutos autonómicos, no, la gente votó no porque eran buenos o malos, sino porque era una especie de castigo al presidente. Y el 21F también es otro castigo. Entonces, ha ido perdiendo esta gran posibilidad, no solamente económica, que ya le hemos hablado, sino qué importante es que un líder tenga legitimidad. No, una cosa es la legalidad que tú ganas como votación, pero esa es la legitimidad, el amor, el aprecio, el cariño que te tiene la gente, y esa oportunidad la perdió Evo Morales. Iván Arias, ¿cuán determinante ha sido el entorno del presidente Evo Morales en toda esta historia? Yo siempre digo, tal vez soy de las pocas de mi entorno, de mis compañeros, a la que nunca le convenció la idea de Evo Morales presidente, no por el tema de que si es indio o no, sino porque yo conocía su trayectoria de dirigente cocalero tan autoritaria, y digo, no sé por qué nos hemos olvidado ahora, más bien gracias al mismo presidente, todo el mundo se ha acordado del caso Andrade, que estoy viendo lo que le han hecho a los policías, los mineros en estos bloqueos, y digo, es lo que le hacían los cocaleros a los policías, Claro. que iban a erradicar los cultivos de coca, ¿no? Con la misma lógica, que son unos abusivos, etcétera y tal. Entonces, nunca tuve yo muchas expectativas en relación a Evo Morales, pero creo que más allá de ese carácter autoritario, y no por salvarle la responsabilidad a él como presidente, me parece que se ha ido quedando con un entorno que poco favorece, no al país, al propio liderazgo de Evo Morales. ¿Cómo se ve desde La Paz eso? Efectivamente, podemos echarle la culpa al entorno, y hay un entorno pernicioso, pero no victimicemos a Evo Morales. O sea, no para porque victimizarlo. la otra parecía, no, pobre Evito, no sabe nada. No, yo no creo, por ejemplo, que Evo no sepa, Uy, que Evo no esté al tanto de la corrupción. Evo sabe todo, no hay nada que se mueva sin que lo sepa. No, ahí absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay un entorno que lo ha endiosado, y entonces claro, eso ocurre. Y tú nunca has sido autoridad pública, ¿no? Yo sí. Yo sí he sido. Y sabes que el poder embrutece, si no te das cuenta. Yo fui viceministro, y entonces fui una vez a visitar a mi madre. Mi madre vive en Ciudad Satélite, en La Paz, y me fui con mi movilidad adelante, ¿sí? Y mis dos seguridades, entré a mi casa. ¿No? Y mi mamá me dijo, mi mamá Vallegrandina, la bendita madre, me dice, hijo, ¿a qué ha venido usted acá? Me dice, a visitar. Usted no es mi hijo. Usted no necesita entrar con semejante pompa. ¿Quién le va a hacer? Eso, ay mami, no friegues, yo dije, ¿no? Pero esas palabras de mi madre me significan... Te volvieron a la realidad. Sí, o sea, ¿qué me está pasando? Y si tú no te das cuenta, te endiosas, el poder te obnubila, el poder te vuelve en una cáscara, y además buscas tus adételes, buscas tus amarraguatos que te andan diciendo, qué bien que lo estás haciendo, negrito, qué grande, negrito, y te compran aviones, entonces, claro, si tú no tienes un sentido autocrítico, eso le ha ocurrido a Evo Morales, y eso ocurre con cualquiera, cuidado, no es solo Evo Morales, o sea, es cualquiera. La sabiduría es saber pisar tierra. La sabiduría es decir, no, un ratito me estoy equivocando. Y esa sabiduría no la tuvo Evo. Entonces, hay un entorno pernicioso, un entorno que le dice lo que quiere escuchar el Evo. Me dicen que el trato que tiene Evo Morales con su entorno no es de los mejores. Dice que es un trato muy falto. Al ministro de la Presidencia. Me han dicho que es el único que le dice
cosas que los otros no le dicen. Pero Que en lo gen- maltrata al presidente. Alguito debe tener. Entonces, Alguito debe es un tener. entorno pernicioso. Y entonces ahí estás, tú, claro, hay unos ministros que no le discuten, lo han endiosado, le han hecho creer que él es la reencarnación de Tutankamón, por eso le están haciendo su palacio, le han reencarnado que él es la reencarnación de los incas. Entonces, él está así muy ensoberbecido. Y estos conflictos yo creo que le están volviendo a pisar. Pues, fíjate el rostro del presidente. No es el rostro. Bueno, para el ya 6 no- de agosto, Sí. mira, que yo estoy con esa intriga. ¿Por qué estaba tan bravo que no le dio el saludo? No, lo dejó Linera. a Álvaro García Con la Linera manito, con la ¿eh? mano. Que fue rarísimo. Pero no solamente ese dato, ¿no? El detalle de la cara del presidente dando su discurso el 6 de agosto. El tono de voz del presidente, completamente ya no es diferente. ya no es como antes era. Ahora está muy tenso, está muy dura. Ayer he visto ha entregado unos cheques, no sé qué, ha entregado algo, ha hecho una, y yo En el Gran Chaco. me estaba preocupando. Y no es está muy tenso, está muy... Porque claro, está empezando a ver, le está llegando, no puedes evitarle estos conflictos. Y los No, hermanos... y lo de Achacollo, Claro. ¿no? O antes lo de Gabriela Zapata. Imposible que eso no le llegue. Pero, no haga bueno, mella. ahí están, y es un entorno pernicioso, es un entorno que le hace daño, pero el presidente no, o sea, no quiere. O sea, yo pensé, mira, Es difícil, ¿no? es bien difícil. O sea, que una fíjate, persona él ha que está tenido una cegada cosa de buena poder. en el discurso del 6 de agosto. Ha reconocido de que la tasa de desempleo ha crecido. Y ha reconocido Que no va a haber el crecimiento que se esperaba. y que no hemos diversificado la economía. Entonces tú dices, qué bien. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud del presidente? Señores, sentémonos en una mesa, lo poco que nos queda o lo que queda de plata, invirtámoslo bien. No, pero él no. Sí, ha bajado el desempleo, ha subido el desempleo, hay crisis, no vamos a crecer. Por lo tanto, señores, sigan gastando la plata. Ese es el mensaje, ¿no? No. Sigan haciendo obras. Ilia el bala, 6.000. Ilia Fortún escribió un artículo muy bueno a propósito de ese discurso, ¿no? Sí, Porque apunta, sí, ha reconocido tal, pero no nos ha dicho qué vamos a hacer claro. O sea, entonces, frente a esa situación. Es como si, si tú me dijeras, negro, ¿sabes qué? Estás mal vestido, negro, te veo demacrado, ¿sabes? Negro, ya no tomes tanto. Y yo diga, ya, gracias, pero ¿sabes qué? Pero viva, traiga más whisky, vamos a... Entonces no te hago caso. Entonces el diagnóstico no sirve. Entonces el diagnóstico bueno se termina porque el presidente quiere hacer una represa en el Bala. 6.000 millones de dólares. Es que... En el Alto sigue insistiendo en su planta nuclear, han firmado acuerdo con esta Rostron, ¿cómo se llama? Esta rusa, ¿no? Pero fíjate, el Alto, 60%, Maggie, 60% no tiene agua y alcantarillado. Pero va a tener su planta nuclear. Claro, ahora ahí te voy a hacer la otra gran pregunta que hay, por suerte, digo yo, existe en las redes sociales, con sus defectos, pero por suerte existen. Bendito sea el Señor. Que es la observación. Frente a este gobierno, ¿qué oposición tenemos? Esa es otra cosita que también te he escuchado a ti y a muchos les he escuchado machacar eso. No hay oposición. No que no hay oposición. Yo creo que la oposición no ha sabido de verdad leer desde un comienzo qué gobierno era el que estaba y no ha sido inteligente en articular acciones. Más allá de que ya me dicen, no, que es difícil porque este es un gobierno autoritario, porque lo mete preso al que... Ya, pero esa es la realidad que ha tocado vivir y me imagino que quienes hacen política saben que tienen momentos duros y momentos buenos. Y tienen que tener habilidad en ambos momentos para enfrentarlo, ¿o no? Totalmente. O sea, a ver, primero que hay oposición, porque de alguna manera todo lo que estamos viviendo, fíjate, victorias pequeñas pero importantes, el 21F para ir más cercano, no hubiese sido posible sin una oposición articulada, una oposición, ahí actuó inteligente. Por ejemplo, se les dijo que no aparecieran los partidos, sino que fuera más bien una acción ciudadana. Pero no es que los partidos no estuvieron presentes, pero con una actitud más bien tranquila. Luego, con el tema del TIFNI, y si tú vas viendo hay unas victorias, pero en general coincido contigo, lo que le falta a la oposición es una visión de país también, ¿no? Demasiado mezquina, demasiado Muy reactiva, ¿no? y enseñoreada. Cada uno cree
Su feudo. No, y cada uno cree que es la última maravilla. Y cada uno está pensando en la próxima elección y no está pensando en los planes de largo plazo. Yo siempre digo, ahorita debería ser el momento en que los partidos, en vez de estar discutiendo quién va a ser el próximo candidato, deberían sentarse en una mesa a discutir, oye, ¿cuál es el futuro del país? ¿Con qué vamos a enamorar al país? Y entonces sentarse y contratar un grupo de consultores, contratar un equipo que digan, señores, ¿saben qué? Dejen de pensar ustedes y piensen y díganos qué vamos a proponerle al país. Goni Sánchez de Lozada, de alguna manera, en eso fue tan defenestrado el Goni, pero tuvo una virtud el año 89, después de su fracaso del año 89, que no pudo llegar al Palacio de Gobierno porque el triple empate le impidió, pero ¿qué hizo Gonzalo Sánchez de Lozada? Creó una fundación que se llamaba la Fundación Milenio. Y ahí contrató a un grupo de expertos profesionales que les dijo, señores, por favor piensen qué podríamos hacer hacia futuro. Es producto de eso nació el Plan de Todos y producto de eso se hicieron las reformas que después se hicieron, más allá de que estemos de acuerdo o no. Pero eso es una forma de pensar. Obama o Macri, para irte sin irte muy lejos, Macri, 10 años, ¿sabes qué? Pensando proyecto país, después de estar en la gobernación o lo que llaman allá el gobierno federal, ¿no? Es decir, 10 años intentando ganar al país, tratar de ganarse a Alicia Carrió, o sea, fíjate, toda esta cosa, eso es pensar en futuro, eso es pensar, pero aquí no, cada uno está reicito y entonces el fulano ya cree que va a ser el próximo candidato porque es jovencito y cara bonita, el otro no porque tiene la plata, el otro porque no tiene una región, entonces cada uno son pues... Ya yo los identifiqué a los tres. Y no tiene ninguno de los tres ni carisma, ¿no? Y entonces, hasta Anne, mira, ya sabe de entonces quién lo que debería hablando, hacerse, señor, sentémonos los tres o los cuatro, quienes seamos, y sabes que trabajemos, no importa de quién sea, pero de tal manera que si tú eres el presidente, lo que decidamos, eso tú lo vas a llevar adelante, pero te das cuenta, entonces, ¿qué nos va a unir? Un proyecto país. Entonces, ahorita deberíamos estar discutiendo eso, debería haber un equipo que trabaje y que todos financien ese equipo para que no piensen para el uno, para el otro, sino que piensen para el país. Y entonces no importa quién vaya a ser presidente o el candidato, porque circunstancialmente puede ser uno u otro, pero lo que hay es que sea quien sea, va a llevar adelante esa visión, lo que yo le denomino el bien común. Nos falta el bien común. Es que no hay un bien común que lo estemos identificando y ojalá ese debería ser el centro. Yo voy hablando como tú, Maggie, tenemos la posibilidad de hablar con todos los actores políticos y siempre les digo lo mismo, les digo, oye, hermano, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué más bien no se sientan en una mesa y dejen de pensar en candidaturas y piensen más bien en el bien común? Pucha, qué lindo sería. Y después, no importa quién sea candidato, lo que va a importar es que va a llevar un programa y lo vamos a defender, lo vamos a apoyar, lo vamos a enamorar, lo vamos a aterrizar Pero eso no ocurre, eso es mucho pedir en un país donde las mezquindades es nuestro pan de cada día, ¿no? O sea, el éxito del otro, en vez de provocar admiración en Bolivia, provoca envidia, ¿no? Es verdad. Creo que ese es un defecto. Ese es un defecto muy... muchos bolivianos, ¿no? No diría la mayoría porque no hay cómo medirlo, pero es un defecto notorio que hay en los bolivianos. Es una pena porque deberíamos alegrarnos, deberíamos buscar el bien. O sea, te das cuenta, cuando hay el bien común, así es como es como en tu casa, ¿no? O sea, cuando tú quieres que tu casa progrese, haces todo porque tus hijos salgan adelante, te esfuerzas porque ese es tu objetivo. Pero aquí no, nosotros cada uno quiere guardar su parcela y eso nos hace mucho daño. El gobierno también es mezquino en el sentido de que ellos creen que su punto de vista es el único que existe. Entonces cuando tú les dices, haremos un pacto fiscal, sí, pero ya hacemos pacto fiscal, pero en base a la Agenda 2025. Un ratito, disculpen, eso no es pacto fiscal, eso es ratificar un punto de vista que no estamos de acuerdo, o por lo menos lo discutamos, de repente encontramos una combinación, porque la vida no es blanco y negro, sino la vida es un abanico de matices, ¿no? Grises, entonces busquemos algo, pero no. Entonces, esta es la obsecuencia, la intolerancia, estas marchas, o sea, esto que vemos... A mí me parece terrible lo que está pasando, ¿no? Pero es que hace a todo, Maggie, ¿sabes? Que no nos engañe. Yo escribí un artículo que se llama
son nuestros HDPs. Me dijeron en el periódico Página 7 donde No podés poner eso. No, me lo publicaron. Me dijeron, el artículo, dos artículos he tenido de alto éxito. Uno que se llama Respuesta a mi ex, que es mi respuesta a mi ex amigo Evo Morales. ¿No? Se llama Respuesta a mi ex, que había tenido unas 50,000 bajadas. Y este que se llama Son nuestros HDPs, así le puse, que tengo unas 20,000. Y todos que la gente entró a leer, ¿no? Entonces yo dije HDP, no, son nuestros hijos del pueblo. Sí, yo refería a que los políticos nacen de nuestro vientre. Los políticos que tenemos no caen de Marte, no caen de Júpiter, nacen de nuestro vientre. ¿Por qué los políticos son tan mezquinos? ¿Por qué los políticos son tan corruptos? Porque la idea es que pareciera que la sociedad civil es santa, inmaculada, pura, y los políticos son los... No, un ratito. El político nace en nuestro barrio, nace en nuestra casa, Maggie. Yo pues siempre digo, yo pongo siempre el ejemplo mismo, digo, si a tu hijo tú le mandas a comprar pan y tiene que devolverte 10 centavos, pedile, no porque seas miserable, amarrete, sino porque le estás enseñando a rendir cuentas. Si tú en tu casa dejas 10 centavos o 50 centavos en un borde de la esquina de la casa, le puede estar saliendo moho. Pero no puedes asumir, ay, mi hijito, el Ivancito se lo debía alzar. No, porque estás fomentando el ladrón de mañana que se va a alzar las cosas. Es decir, el rendir cuentas, el saber del sentido de las... empieza en casa, en los barrios. Yo creo que ahí hay una explicación también por qué hay tanta pasividad o por qué se acepta. Incluso me acuerdo muy bien, una vez Carlos Hugo decía... quieren que el presidente sea censurado por tal o cual cosa, y eso va a ser difícil porque el común de la gente piensa como él cuando dijo la famosa frase, yo le meto nomás y después para eso están los abogados para que arreglen. Porque ¿quién no ha hecho eso? Dicen los pleitos judiciales, ¿no? Estamos mal acostumbrados y somos tolerantes ante esas prácticas. Pero por supuesto, fíjate, ahora, Iván, el bloqueo, terminaré con esto. Fíjate, esto que los bloqueos. Dime, ¿de dónde nace ese bloqueo? No solo de los movimientos sociales, del vecino, el cumpleaños de Pedrito, cierran las aceras, cierran la cuadra, y nadie dice nada, y todos, no, pero es el cumpleaños, que vamos a hacer, siga el buri, ¿no? No puede ser. Entonces estamos acostumbrados al bloqueo, no respetamos lo público. Y pues claro, las marchas son de la forma que son. O sea, entonces, cuidado, yo lo que creo, por eso cuando escribí son nuestros HDPs, podemos criticarle mucho a los políticos mezquinos, faltos de visión, todo eso, pero también tenemos una sociedad, como bien lo has dicho tú, tolerante con la corrupción. Muy permisiva. Roba, pero hace. Iván, estamos llegando a los minutos finales, se ha pasado volando el tiempo. Sí. Ya estoy con mis invitados, lo escucho hasta aquí a mis dos invitados. A los próximos, no. Más bien disculpa vos que no podemos tener más tiempo, qué pena, pues me he enterado sobre la hora, más bien le hemos apretado con tal de tenerte aquí. Rapidingo, ¿qué perspectiva hay y qué toca hacer? Digo desde la sociedad civil, que es donde podemos llegar, para que no estemos solamente lamentándonos y podamos tener una perspectiva de futuro. Estoy pensando en mi hijo de 15 años, que lo único que quiere es, piensa solamente en cuál es el momento que va a tener para irse de aquí, ¿no? Y no quisiera que ese sea el sentimiento en mi hijo. Mira, es lo que a mí te voy a darte la respuesta que le di a mucha gente que después del 21F se me acercó y me dijo, negro, hemos ganado, ¿y ahora a quién apoyamos? Entonces yo le dije, no se trata de a quién apoyamos, sino qué proponemos. Eso de a quién apoyamos va a ser para después, pero ahorita tenemos que, hay un gran momento y que queda este año y parte del próximo, porque el 2018 sí o sí vamos a entrar a elecciones, el Evo porque la estrategia de Evo Morales es, 2016-2017 gastaré la plata hacia montón, voy a mostrar que hay impacto, todo, y el 2018 la gente va a decir, ucha, qué bien, que no se vaya, esa es la apuesta. Entonces vamos a ir sí o sí a referéndum. Pero yo les decía más bien, en vez de preocuparnos, tenemos lo que queda del 2006 y 2017 para pensar eso que tú me estás diciendo. ¿Con qué enamoramos al país? ¿Qué le vamos a proponer? Que no son cosas complicadas, te diré. Por ejemplo, simplemente si volviéramos a respetar la Constitución, si volviéramos a respetar la libertad de prensa, si transparentáramos los órganos, sería genial. Pero eso a la gente no lo compra. Entonces, ¿cómo vendemos eso? ¿Cómo lo empaquetamos?
Fíjate, en Argentina, todos eso, ¿sabes qué la han llamado? La revolución de la felicidad. O sea, ¿te das cuenta? Detrás de todo, detrás de ese concepto de la felicidad, ¿no?, estaba todo lo que está haciendo Macri. Pero eso no puedes vender. ¿Saben qué? Mi propuesta es que haya libertad de prensa. Mire, está bien, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que empaquetar, tenemos que enamorar, tenemos que buscar nuevos conceptos. Este proceso se ganó, tuvo sus palabras, proceso de cambio, revolución intercultural, democrática, o sea, te das cuenta de una serie de calificativos que parecían nuevos. Y nosotros tenemos que tener también un nuevo discurso. Por ejemplo, nosotros con Diego hemos acuñado, y eso le gusta a mucha gente, ¿cómo calificas este gobierno? Les hemos dicho nosotros, es un capitalismo de caras conocidas. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, mucha gente le dice, pues, que creativos, no estoy diciendo que sea la mejor, pero hay que buscar esas cosas para explicar a la gente, hay que tener propuestas sesudas, pero al mismo tiempo que le lleguen a la gente. Entonces, creo que estamos en un proceso, Maggie, de construcción, y creo que eso, por eso yo te decía hace rato, ¿qué debería hacer la oposición? Eso. No preocuparse del próximo candidato, sino preocuparnos cómo generamos una propuesta nueva, una propuesta interesante para este país. Yo creo que hay esperanza, ¿sabes qué? Hay esperanza, Maggie, ¿sabes qué? Este país, a pesar de todo esto, siempre sabemos salir adelante. Y por eso no nos vamos, tú y yo no nos vamos a ir, y nuestros hijos sí van a ir, van a volver, porque habemos gentes como tú y yo aquí, los que estamos todos labrando día a día la esperanza, con crítica, pero al mismo tiempo con mucha esperanza, y yo creo que vamos a salir adelante. Hay que dar un mensaje de esperanza. Tenemos muchas posibilidades, ahí tenemos una juventud, el 21F lo ha demostrado, una juventud que está empezando a entrar a la política. Hay una nueva generación de muchachos y muchachas hambrientas, sedientas de entender, y ya no con nuestras viejas fórmulas. Yo estoy dando ahorita varios diplomados, hemos hecho varios cursos a jóvenes. O sea, y me estoy obligando a cambiar el léxico, me estoy obligando a cambiar los ejemplos, me estoy obligando a interrelacionarme con ellos. Entonces, tengo que manejar estas redes, estas cosas, ¿no? Estas cosas que los chicos de ahora nacen con el chip, ¿no? O sea, en un ratito lo manejan. Nosotros tenemos que todavía invertir, pero hay que invertir. Entonces, tenemos una generación de jóvenes mucho más prácticos, mucho más rápidos de captar los conocimientos. Entonces, creo que va a ser posible, Maggie. Somos muy críticos, pero al mismo tiempo muy esperanzados. Mira, me voy a quedar con esas palabras de esperanza, a ver si me contagias, Iván, y agradecerte de nuevo por estar aquí, y estaremos en contacto. Que Dios nos ilumine. Muchísimas gracias a todo tu equipo. Gracias.